Mi esposo murió en Afganistán en la guerra. Este señor aparece un día buscando trabajo como contador. Luego nos fuimos involucrando y nada, luego me propuso que nos casáramos, nos casamos. Encontré algo que me desconcertó muchísimo. Desde el primer día que se apareció en mi compañía, todo Engaño fue un engaño. ¿Pero por qué todo fue un engaño? Todo, sí, como usted se da cuenta, ahí está el señor. Pero resulta que el señor que está a su lado es mi difunto esposo. Mi sueño más grande es ser mujer. ¿Usted cree que para eso le voy a dar el dinero? Pero yo no me siento feliz como soy. No puede ser que en un momento sea gay, en otro heterosexual y ahora sea hombre, lesbiana. ¿Qué? ¿Con quién te casaste? ¿Te casaste con una mujer? Sí, ¿Vas a seguir con esa mujer? claro que voy a ser. Es que no sabe ni lo que ¿No quiere, te vas a doctora. convertir en lesbiana? Pues es que no tengo ningún género. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta escocés Robert L. Stevenson dijo: quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, pero qué difícil es querer a alguien cuando menos se lo merece, ¿verdad? Por eso debe ser que lo dice. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, nadie merece ser engañada de una forma tan cruel. Traté de evitar este momento muchas veces y ahora no puedo vivir sin ella. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bienvenidos. Marina, eres la demandante del caso. Dime quién es Manuel, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este conflicto. Manuel es mi esposo, lo estoy demandando porque quiero el divorcio. Quiero que me dé $100,000 por daños y perjuicios. ¿100,000? Sí, 100,000. Ok. Quiero que me deje la casa en la que actualmente vivimos y quiero una orden de alejamiento para que no se acerque ni a mi hijo ni a mí. ¿Tienen un hijo ustedes? Este hijo es de mi primer matrimonio, del cual yo enviudé. No es su hijo. ¿Qué edad tiene el niño? 5 años. Tiene 5 años. ¿Y tú quieres una orden de alejamiento para que este no se acerque De a ti mi ni hijo al niño? Exactamente. Restraining order. Ok. ¿Lo quieres todo? Eso es lo que me merezco. Ok. Ahora explícame por qué. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 1 año. 1 año. 1 año. Ok. Bueno, explícame, Bueno, por favor. les cuento que mi matrimonio, mi primer matrimonio del que quedé viuda, mi esposo murió en Afganistán en la guerra. Mi niño tenía menos de 1 año. Yo quedé destrozada. Sufrí mucho con su muerte. Y nada, me resigné solamente a dedicarme a la crianza de mi hijo Jorgito. Soy copropietaria de una compañía de diseños de interiores y este señor aparece un día buscando trabajo como contador. Ok. Me explicó de dónde venía, me explicó que era marín, que había estado en Afganistán y que tenía experiencia como contador. Yo al principio dudé un poco y mi socia me dijo, bueno, con la experiencia que tiene, posiblemente sea un hombre honesto, pueda ayudarnos con las cuentas, con el negocio y ayudarnos a nosotras. Yo accedí a darle unos días de prueba y él pasó la prueba. Luego nos fuimos involucrando, fuimos saliendo. Él se portó muy bien con mi hijo le tomó mucho cariño porque vio en él la figura El padre, parental que claro, que le faltaba. no tuvo. Y nada, luego me propuso que nos casáramos, nos casamos. Yo veía que él, al principio, cuando teníamos la relación del noviazgo, que él era un poco depresivo, siempre estaba triste, a veces estaba muy contento, tenía cambios emocionales muy, muy fuertes. Pero a pesar de Eso es todo... consecuencia de la guerra, doctor. No, a pesar de todo, yo consideraba que él era un hombre noble, bueno y que merecía una oportunidad como todo ser humano. Ok. Él compró la casa, él dio el depósito para... ¿Ya estando casados ustedes? Antes de casarnos, Oh, o sea, la casa está a nombre de él. de los dos. Ah, la puso a De nombre los de los dos. dos. A Ah, nombre mira de qué los buen dos. hombre. Él
para mí ya lo tenía todo, la familia perfecta, un hombre bueno, mi hijo. Pero lamentablemente cuando me llaman de la Marina para resolver algunos asuntos de los beneficios que recibió mi hijo por su padre muerto, me entregan una carpeta con unas pertenencias de mi difunto esposo que no me dieron al momento de su muerte. Ok. Para mí en ese momento se derrumbó mi mundo todo porque encontré algo que me desconcertó muchísimo. Me di cuenta que este señor me había engañado Yo te lo desde expliqué, el mi amor. principio. Me lo explicaste, pero hace 3 días, no desde el principio. O sea, te lo explicó después que lo descubriste. Claro, después que lo no es descubrí lo mismo. recientemente, que no es lo mismo explicarlo desde el principio. Sí, no es lo mismo, mantenerme- claro. Antes de que tú descubras a después que tú descubres. Me mantuvo engañada, todo fue un engaño. Desde el primer día No, que no. se apareció mi compañía, todo Engaño fue no, un no. engaño. Pero ¿por qué todo fue un engaño? Todo. Yo le entregué a la producción, doctora Polo, la evidencia de lo que encontré en ese folder, lo que me desconcertó, lo que me cambió la vida, el que me hizo darme cuenta que él es un falsante y un hipócrita. Entonces este es el momento de ver eso, para yo saber lo mismo que sabes tú, ¿no? Sí. Señor director, por favor, la evidencia. ¿Qué me estás enseñando aquí? Este es él. Sí, como usted se da cuenta, ahí está el señor, pero Ajá. resulta que el señor que está a su lado es mi difunto esposo. Ah, o sea, Es ¿se mi difunto- conocían? Se conocían y nunca me lo dijo. Nunca me lo dijo. Como usted entenderá, eso es prueba suficiente como para yo quererme divorciar de él, ¿Por qué? porque me engañó, nunca me dijo que conocía a mi esposo. Pero yo te lo expliqué, yo te No me expliqué explicó por qué. nada, no me explicó Yo te nada. expliqué lo que pasó. No me explicó nada, sus explicaciones, o sea, no. Pero, ¿qué interpretas tú que te causa querer divorciarte? Doctora, ¿cómo es posible Que conozca a tu esposo y no te que lo haya conozca a mi dicho. esposo y que yo me entere que él conocía a mi esposo porque encontré una foto De ellos dos. por coincidencia de unos papeles que me entregaron en la Marina? Porque no me lo entregaron en aquel tiempo. Sí, o sea, es me verdad que te tiene hace engañada pensar- 2 años. Te hace pensar que hubo todo un complot. Todo. Sí, yo pienso que él se acercó a mí con alguna mala intención, otra intención que no es con el fin que él supuestamente decía que se enamoró de mí. No fue con ese fin. Porque- Es por eso ¿Hay que algo yo más quiero- en tu demanda? No, yo por eso que quiero el divorcio. Tú te sientes engañada. Exactamente. Punto. Ok, ya, perfectamente, te entiendo. Ok, Manuel, ahora a ver si yo entiendo también. Doctora Polo, el problema es el siguiente. Usted sabe, las circunstancias de una guerra no son fáciles, uno ve cosas muy, muy duras, uno establece relaciones a veces con amigos, establece amistades muy rápidas, cosas misteriosas suceden, eso es otro mundo, es un mundo terrible, uno ve muchas cosas, eso tiene que ver un poco con lo que ella decía, que yo a veces me siento deprimido, etc. Esa parte yo la comprendo. Hay cosas también, porque yo con ella, que le estaba ocultando esto, también por eso me sentía deprimido con ella también. Y lo cierto es que una noche salimos a una salida nocturna, hacia una noche muy cerrada, oscura, no sé, en Afganistán, no veíamos nada. Jorge era especialista en desactivar minas. Ok. Esa noche que salimos, yo en algún momento, no sé por qué, un descuido o algo, sentí que había algo en otro lado, me separé del grupo y entré yo solo en un campo minado. Evidentemente, al sentir que pisé una mina, se me paralizó el mundo. Estuve unos minutos paralizado, frío, congelado, no sabía qué hacer, si gritar, nada, que realmente un momento terrible. Lo cierto es que en ese momento vi a Jorge, apareció Jorge como un ángel, logró calmarme, me dijo respira, tranquilo, recuerda lo que hablamos una noche, etc. No sé cómo, él logró meter su mano entre la mina, entre ¿Y el pie? el botón desactivador, no sé, mi pie. Me dijo, tranquilo, respira, yo me encargo de esto. Levanta el pie con mucho cuidado, sal corriendo y yo me encargo. Como 15 metros, no, nada, muy poco, muy poco. Oigo una gran explosión. Bueno, yo perdí el conocimiento, no sentí, no sé qué pasó. Lo cierto es que luego, al llegar al campamento, me entero que evidentemente él murió allí. Sentí una necesidad muy grande de ir a su locker. Y ya se habían llevado todo, ya habían levantado todo, pero había una foto que tengo aquí en este momento. A ver.
Pásamela, Roberto. Es un aprovechado, doctora. Es un aprovechado. No digas eso, mi amor. Entonces, Una foto muy bella. Usted puede leer la dedicatoria de Jorge. Es una foto de ella. De ella. Que dice... Para mi querido Jorge, de su ángel guardián, Marina, te amo. ¿Se da cuenta, doctora, que Yo él leer me eso. conocía, doctora? Cuando Lo que llegó a pasa mi es que- compañía a buscar trabajo, ya sabía quién era yo. Yo sentí algo Ya lo muy sabía, particular. me Yo sentí conocía. algo muy Entonces, raro cuando vi se esa aprovechó foto, de la doctora. situación, no le bastó, no se le remordió la conciencia de que mi esposo se murió en el lugar de Lo que él. pasa es que cuando yo leí esa frase, ángel guardián, para mí Jorge de alguna manera se había convertido en mi ángel. Sí, Me salvó cómo la no. vida. Sí, Él la- entregó su vida por mí. Sí. Bueno, Al bueno, ver esa estamos- foto... No, el problema es que al yo ver la foto me sentí muy conmovido y de alguna manera decidí en ese momento que yo tenía que ir A conocer a esta mujer. a conocer a esta mujer. Ok, aguántate ahí. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, ¿me explica? Regresamos después de este corto receso. Yo me siento traicionada. Para mí, él mató el amor que yo sentía por él. Iba a devolverle la foto, a contarle la historia, pero en el momento bueno, todo ha sido no una sé. burla. Todo ha sido No, una no es burla. También ella tiene un secreto. ¿Ella tiene un secreto? Sí, doctora Paula. ¿Cuál es el secreto Por favor, de ella? no hable. Caso cerrado.